Hay momentos en que todo es tan confuso que sentimos que nuestra fuerza interior se apaga. Soy Isaura Retana y estoy aquí para acompañarte a encender de nuevo tu luz. Nadie te dirá cómo vivir, sino cómo sanar. Este es un llamado urgente a construir una existencia plena. Esto es SOS, Mente y Corazón. ¿Qué tal? Buen día, bienvenidos a otro capítulo de SOS Mente y Corazón. Mi nombre es Isaura Retana, les saludo con gusto. Acompáñenos en los próximos minutos, que ya lo sabe. Es un momento en el que le pido que se relaje, que haga una autorreflexión. Si usted es más de escuchar que de ver, bueno, a lo mejor es como yo, que a mí me gusta estar haciendo los quehaceres del hogar mientras escucho ahí información. Esa es una excelente opción. Pero quédese con nosotros porque el tema de hoy es no solo interesante, sino además fundamental de tocar por la violencia que viven las mujeres. El día de hoy vamos a hablar de la violencia en el noviazgo y les aconsejo, sobre todo a quienes son mamás, papás de jovencitas, de jóvenes, hombres, mujeres, pues quédense, o si son ustedes mismas quienes están en un noviazgo y quieren saber más de este tema, quédense con nosotros. Me acompaña la licenciada en psicología, Karen Sosa. Karen, gracias por estar aquí, que además trabajas en el Instituto Estatal de la Mujer, lo que lo hace más valioso porque es como una guía para las personas que se van a ir identificando, que vayan al instituto, ¿no? Exacto, sí. Muchas gracias por abrirnos este espacio. Yo pienso que todos los espacios que se puedan abrir para hablar de estos temas son súper valiosos. Entonces, gracias por, de manera personal, invitarme a mí y al instituto también. Gracias, no, es un placer. Y sí, justamente como lo dices, es un espacio para tratar la salud mental, la autorreflexión, el crecimiento de todos y como sociedad ir avanzando. Como lo dije, vamos a hablar de la violencia en el noviazgo. Y Karen aquí es la experta porque tú estás justamente en un área que da terapia individual o grupal a mujeres que están atravesando violencia. ¿Qué tipos de violencia se pueden dar en el noviazgo? Bueno, creo que en el noviazgo y en todas las etapas del desarrollo de una mujer puede vivir todos los tipos de violencia. Actualmente se reconocen dentro de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia 5 tipos, que son la económica, sexual, física, psicológica y patrimonial. Y todos esos tipos de violencia pueden vivirse en una relación sexoafectiva, en una relación de noviazgo. Ajá. Entonces, pues son en general todos esos tipos en todas sus modalidades, porque también hay muchas modalidades. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, pero en general son esos. Además, también ahorita que yo empecé diciendo que jovencitas en edad de noviazgo, bueno, la realidad es que ahora incluso adultas podemos estar en una relación de noviazgo, porque hay mujeres que se separan, se divorcian y luego inician otra relación que vuelve a ser un noviazgo para conocer a otra persona y ver si profundiza la relación, ¿verdad? Sí. Entonces, ahí sí que corrijo, el panorama es mucho más amplio de lo que yo planteé y qué mejor para tratarlo. Creo que es un tema muy, pero muy común, tal vez no tan hablado porque se normaliza, pero de verdad creo que la violencia en el noviazgo es un problema social muy fuerte que escala incluso a que al no detectarse o al aguantarse o no sé, vamos a ir platicando de eso, pues escala a que luego ya se hace un concubinato en el que sigue y sigue la violencia replicándose, ¿no? Tú, por ejemplo, ¿qué tantos casos ves de violencia en el noviazgo? Bueno, dentro del instituto, una estadística como tal dentro de un noviazgo no la tenemos, pero sí de cualquier tipo de relación, ¿no? Hay muchos tipos de vinculaciones afectivas, no solamente el noviazgo, y pues yo diría que la mayor parte de las usuarias que llegan a nosotros es porque han vivido algún tipo de violencia dentro de sus relaciones o vinculaciones sexoafectivas. Entonces, sí, yo diría que la cifra pues es altísima, ¿no? Si nos ponemos a analizarlo desde esa perspectiva, y justamente como tú lo dices, traspasa esta barrera de edades. Exacto. No solamente se da en etapas de adolescencia o de juventud, sino también en todas las demás etapas. Exacto. Sí. Bueno, pues miren, vamos a ponerle más forma al tema, ejemplificando tal vez algunas situaciones que pudiera ser que hombres y mujeres pasen por alto, pero se esté viviendo unos signos de violencia. Por ejemplo,
Yo conocí hace tiempo lo que se manejó como el semáforo, algo así le decían, el violentómetro, ese es el nombre exactamente. Y bueno, pues ahí se ponía como una escala, no sé si lo recuerden, de hecho lo voy a conseguir para ponerlo en los comentarios de este capítulo, para que sea todavía más ilustrativo. Venía una lista como de los niveles en que empieza y escala la violencia, ¿no? Platícanos cómo es, Karen. Fíjate que es bien interesante porque los violentómetros ha sido una herramienta que se ha utilizado desde hace muchos años, pero que damos mucho, o más bien no le damos la importancia que tiene, ¿sí? Porque hasta nos los regalan y como si fueran separadores de libros, pero en realidad ni siquiera nos ponemos a analizarlo. Porque traen un diseñito hasta así. Sí, entonces, o sea, sí lo puedes usar como separador, pero no lo leían, ¿verdad? Pero no lo leemos. Exacto. ¿No? Entonces, sí creo que es una herramienta valiosísima, sobre todo para las personas que trabajamos en este, pues sí, en este contexto, porque justamente lo que nos menciona el violentómetro es, como te decía, hay muchos tipos de violencia. Y esta herramienta las ejemplifica todas. ¿Sí? Porque ahorita hablabas de un ejemplo. No se me viene como uno en particular, porque de verdad son muchísimos los que vemos todos los días en el instituto, pero es muy común, por ejemplo, que llegue una mujer y dentro de la entrevista que les hacemos es, bueno, ¿en tu relación has vivido algún tipo de violencia? Y la respuesta es no. Nunca me pegó. Así. Sí, exacto. Pensamos que es un golpe, ¿verdad? Exacto. Ajá. Pero nos ponemos a ahondar un poco más en esa entrevista o dentro ya del proceso terapéutico como tal y vemos que, ok, no le pegó. Pero sí controlaba su dinero. No le pegó, pero sí tenía una relación donde eran celos extremos. No le pegó, pero sí sentía la necesidad o el miedo de tener relaciones sexuales con esta persona, con su pareja. Entonces, ok, no había una violencia física como tal, pero sí todos los demás tipos de violencia. Y justamente por eso es que utilizamos este tipo de herramientas, porque ahí vemos todos estos tipos de violencias invisibles. La violencia psicológica, la violencia económica, la violencia patrimonial, muchas veces no dejan signos visibles. Ajá. ¿Sí? Y estas herramientas lo que nos permiten es justamente ahondar en eso. Ok, sí, los golpes son como lo manejan hasta con colores, ¿no? Luego un diseño bien bonito que le ponen, en el que en ese verde está toda la parte de la violencia psicológica, de la violencia incluso sexual también. Y más ahondando o más profundamente en el color rojo de este semáforo, ya está la parte de la violencia física, ya está la parte de la violencia sexual como más explícita, ya está la parte del control económico más fuerte, ¿sí? Pero esas herramientas lo que nos permiten es ver todo lo que hay antes. Exacto. ¿Sí? Porque además, luego pensamos que si no hay un golpe físico, si no dejo una marca, porque luego también nos acostumbran a eso las autoridades, ¿no? Porque he escuchado que vas y presentas una denuncia y lo que quieren es ver, palpar o ver físicamente. Bueno, de pronto no es necesario tener un moretón, un rasguño, pero ¿cuánto destruyen las palabras, las acciones, la humillación, la discriminación y muchas otras cosas que, miren, gracias a la tecnología, yo ya tengo aquí... con una búsqueda rápida rápido, ¿vieron qué rápido lo encontré? Pues ya tengo aquí el violentómetro y me pareció muy importante irles mencionando cuáles son esas fases que mencionaba muy bien Karen. Y como lo dice, bueno, no creo que lo alcancen a ver, viene de verde, amarillo, rojo, espero que sí, y de todas formas se los vamos a compartir. Precisamente viene que empieza con bromas hirientes, bromas que ya no sientes como un juego, sino que ya uno sabe cuando la persona te quiere lastimar, ¿no? Y es como siempre le comento a las consultantes, hay que ser bien intuitivas en este punto. Si en ese momento donde una broma ya no te es graciosa, en ese momento donde una broma ya te duele un poquito o ya se siente cierto nivel de incomodidad, ahí sabemos que no es una broma. Y son este tipo de bromas hirientes a las que se refiere. Obviamente cada tipo de vinculación tiene una dinámica relacional diferente, pero creo que sí hay que hacerle mucho caso a nuestro instinto en estos casos. Sí, así es. Sí. Voy a avanzar un poquito más. Otra es chantajear. Claro. Esa es típica como cuando te dicen, no sé, no vayas con tus amigos, quédate conmigo y te empiezan a alejar del círculo en el que tú te relacionas, ¿no? También es un tipo de violencia, ojo ahí. También el ignorar
la ley del hielo, mentir, engañar, también son tipos de violencia, celar, los celos. Ahí sí tengo que hacer pausa porque hoy por hoy los celos también siguen siendo un problema fuerte en muchas relaciones. Sí, y más que nada, más que los celos, bueno, creo que ese es un tema como completamente así enorme. Tendríamos que hacer un capítulo exclusivamente de los celos, ¿eh? Porque lo voy a apuntar. A final de cuentas, los celos, el sentir celos, pues es una emoción humana. Sí. Y es tan válida como lo es el enojo, como lo es la alegría, la tristeza. El punto aquí es que nunca nos han enseñado a gestionarlo de una manera adecuada. Y se gestionan muchas veces esos celos a través del control. Y es ahí en donde se vuelve violencia. ¿Cuándo sí se pudieran manejar? ¿Cómo manejaría celos? Para tampoco irnos al extremo de alguien que tal vez pues tiene conductas no recomendables, no aptas, pero lo quiere trabajar. Ajá. Bueno, primero que nada, entender que validar la emoción, ¿sí? Validar, reconocerla, decir, ok, en este momento siento esto. Así como lo hacemos con la tristeza, con el enojo. Yo sé que no son emociones que se sienten bonitas, pero también tienen una función a nivel de adaptación social. Entonces, ¿qué podemos hacer o cuál sería una manera más adaptativa de gestionarlos? Quizá la comunicación, quizá el hablarlo con esa pareja o con ese vínculo con quien tienes una relación, ok, en este momento me siento de esta manera. Ejemplo, les voy a poner un ejemplo que se me ocurre ahorita, no crean que les estoy abriendo mi diario. A veces sí les cuento mi vida, este es solo un ejemplo. No sé, si una situación en la que haya celos de por medio, no se desborden, no sean controladores, no agredan, simplemente puedes decir, oye, veo que te llevas muy bien con fulanito, fulanita, yo me siento pues tal vez un poco aislado. O siento celos. Siento celos. Tenemos que quitarle el miedo y el estigma de decir siento celos. Esta situación o de esa relación que tienes tú con un amigo o amiga. Pero esos celos es porque hay una inseguridad detrás, ¿no? Sí, claro. Como toda emoción, pues hay un pensamiento detrás. Sí. Entonces, ¿qué es la manera ideal de gestionarlo? Justamente como lo dices, o sea, ok, estoy notando esto. Mi comportamiento, mi actitud seria o decaída es porque me siento así. Ajá, en lugar de hacer acciones para adivíname cómo me estoy sintiendo y me porto mal. Claro, ¿no? Sí, totalmente. Y cómo podemos, como pareja que busca crecer junta, trabajar esto también. Sin invalidar lo que se siente. Así es. Bueno, ahí está un punto del tema de los celos. Luego haremos un capítulo porque da para mucho. También está por aquí en el violentómetro el acechar, stalkear en redes sociales. Híjole, este sí está muy, muy actual porque además ya ahorita las redes sociales son lo de hoy. Por cierto, sigan nuestras redes sociales. y eso de stalkear a veces pasa, ¿no? También, bueno, creo que en la actualidad también he escuchado por ahí algunos comentarios de es que no quiero poner tal foto porque luego mi novio se pone celoso porque no le gusta o mi novia no quiere que suba, no sé, haciendo ejercicio. O sea, cosas muy controladoras. También es una forma de violentar al otro. Sí. O, por ejemplo, cuando se establece una comunicación por medio de redes sociales, pero la otra persona no consiente esta comunicación, o sea, no quiero hablar contigo y la otra persona continúa. Creo que también se refiere a eso, ¿no? O sea, a esta parte de no respetar esos límites de la otra persona. Así es. Y también está culpabilizar, descalificar, ridiculizar, ofender, humillar en público, ahí ya va escalando. ¿Se dan cuenta cómo va escalando? Y si te fijas, el salto es bien chiquito. Sí. O sea, por eso esta herramienta de verdad es súper importante porque va de lo menos y va avanzando, pero a pasos chiquititos. Entonces, y así avanza la violencia en las relaciones, a pasos chiquititos. Nadie empieza una relación con golpes. No, de hecho, pues todos lo sabemos, ¿no? Cuando está como el cortejo, todo es bonito, todo te habla bien y luego va sacando una personalidad que ahorita les vamos a hablar de las señales de alerta. También está, hago aquí también pausa porque hablamos, fíjense, pasamos de las bromas hirientes, de un comentario que tal vez para ti no es gracioso y hasta te lastima, a ya empezar a hacerlo público. Exacto. A ya empezar a que el resto de las personas no importen para que su conducta siga siendo ofensiva, agresiva. También está intimidar, amenazar, controlar, prohibir. Prohibir también es una forma de violencia. Yo todavía me sorprendo de escuchar relaciones en las que escucho que dice, no me dio permiso. Exacto. Y yo me quedo, ¿permiso de qué?
¿Por y es qué? alarmante. Es tu papá, es además. Alarmante, claro, o sea, es tu papá o acaso no tienes tú la capacidad de tomar la decisión y sí, y es muy común. Oiga, Muy y común. no estamos juzgando, esto es un espacio de amigos, porque luego también puede haber quien esté escuchando el programa y sí pueda decir, ay, pues sí soy yo, mejor le cambio, ¿no? Porque ya me está llegando muy profundo. No, déjenle, vamos a avanzar en más de este tema. Destruir artículos personales, manosear, ya está escalando también a algo más sexual, más íntimo, caricias agresivas, ahí va, golpear jugando. Sí. Cuando estás jugando que a las luchitas con el novio o la novia y no sé, pero ya la fuerza es mayor, ¿no? Y sí te lastima. Y sobre todo volviendo a esta parte como intuitiva, ¿no? Sabemos, podemos intuir cuándo es un juego y cuándo no, claro. Cuándo algo nos duele y cuándo no. ¿Sí? Incluso aunque no tenga como esta intencionalidad explícita de hacernos daño, sí es un acto violento y sí tenemos que aprender a poner esos límites. Por ejemplo, si están en un juego y hombre o mujer, porque no tampoco vamos a cargar todo a un género, pero si por ejemplo le dices a la otra persona, oye, ya me está doliendo, ya me está lastimando, suéltame o quítate o algo así, y sigue, pues ya es un claro ejemplo de que no le está importando. Ya traspasa como ese límite de la violencia, donde ya te dijeron explícita y literalmente detente, alto o no, y tú lo sigues haciendo, es ahí donde está la violencia. Así es. También está pellizcar, arañar, empujar, jalonear, cachetear, patear, encerrar, aislar, extorsión, amenazar con objetos o armas, difundir contenido íntimo sin consentimiento por medios digitales, amenazar de muerte. Ya va a niveles mucho más preocupantes, forzar a una relación sexual. Ahí sí también tengo que decirles algo. En la relación sexual, si no tiene el consentimiento es un abuso, porque también nos pasa que vemos parejas ya de matrimonios o concubinato y la mujer como si fuera una obligación o tuviera que, pues la forzan a tener relaciones sexuales, lo que también es violencia. Sí, y fíjate que eso es un caso muy interesante porque hasta hace relativamente poco tiempo eso no estaba tipificado como tal en un código penal. O sea, realmente las mujeres sí tenían la obligación de tener relaciones sexuales con su esposo, en ese caso, que es lo que cubría la ley, vaya, aunque ellas no quisieran, no pudieran, sintieran dolor o no lo disfrutaran. ¿Sí? Entonces, eso también es violencia, ahora lo sabemos, ¿sí? Pero en realidad es muy común. Sí. Sí, y es como el tipo de cosas que te menciono que llegan en una primera instancia y les pregunto, bueno, ¿han vivido violencia en su relación? No. Pero ¿te has sentido obligada a tener relaciones sexuales con tu vínculo relacional? Pues sí. Y eso también es violencia, a final de cuentas. Sí, es cierto. Y también está el abuso sexual, violar, mutilar y lo más grave en el caso de violencia sería el feminicidio. Exacto. Asesinar, bueno, no precisamente también exclusivo de mujeres. En el caso de mujeres, feminicidio. En el caso de hombres, pues pudiera ser también un asesinato, ¿verdad? Bueno, pero es que hay una diferencia. Hay más violencia en contra de las mujeres. Más que eso, la definición de violencia contra las mujeres sí hace como esa diferenciación entre lo que es la violencia feminicida y un asesinato, en términos como más generales. Sí. Y la violencia hacia las mujeres es toda aquella violencia que se ejerce, ya decíamos, de tipo psicológico, sexual, físico, patrimonial, pero que se ejerce hacia nosotras por el hecho de ser mujeres. Ahí está el clavo. Exacto. En la violencia de género, ¿verdad? Porque luego es como un cuestionamiento. Antes yo estaba en el área de prevención del instituto y era como un cuestionamiento que se hacía mucho, sobre todo en grupos de hombres. Bueno, porque no existe un instituto de los hombres. ¿Sí? Y la realidad es porque no como tal, no hay violencia hacia el hombre por el ser hecho hombre. de ser hombre. ¿Sí? Y eso es lo que establece la diferencia entre un asesinato, un homicidio y un feminicidio, ¿sí? Que esa mujer muere por ser mujer. ¿Y por qué precisamente en relación al género? Porque por muchos años, históricamente, el sexo femenino ha sido devaluado, discriminado, como rezagado en muchos sentidos,
Y pues a la fecha seguimos todavía siendo un sector muy golpeado, ¿no? Muy vulnerado en todos los sentidos, o sea, en el sentido político, social, económico, en todos. Y creo que esto se debe también a una cuestión de conciencia social, en el que las mujeres somos vistas como objetos y no como sujetos. ¿Sí? Entonces es por eso que en nuestra conciencia social se tiene como de alguna manera este chip, vamos a llamarlo así, de que las mujeres pueden ser violentadas y no ha habido consecuencias porque realmente no las había. Hasta ahora es que está empezando a... Pues quiero pensar que hemos como sociedad empezado a cuestionarnos por qué es que está pasando todo esto. Sí, pero es una cuestión más profunda de conciencia social, de sistema de creencias de todas las personas. Por eso es que es tan difícil luego erradicarla y prevenirla, porque es algo que ya tenemos como impreso en nuestra conciencia social. Así es. Y yo quiero ser muy general en el tema porque soy de la idea de que si eres hombre o mujer, cualquiera de los dos puede estar en una situación de un noviazgo en violencia sí. En el noviazgo. Sin embargo, estadísticamente todos sabemos que la violencia está mucho más focalizada al sexo femenino, ¿verdad? Exacto. Por las razones que ya escuchamos. Karen, a ver, una pregunta. ¿Por qué todo este listado que ya leímos se normaliza? ¿O por qué llegan algunas personas a pasar por alto esas situaciones? Es decir, y algunas, es increíble que algunas ni siquiera se disimulan, es a todas luces violencia. Sí. Y aún así, pues, puede suceder que las personas tengan ese pensamiento de decir, bueno, en todas parejas pasa, ¿no? A todas les hacen eso. Es normal que sean celosos. Es celoso porque me ama, claro. Es posesivo y controlador porque me cuida. O sea, ¿por qué se normalizan esas conductas? Justamente creo que va por ahí, por lo que mencionaba hace rato, porque la violencia hacia la mujer es una cuestión de conciencia social. O sea, socialmente se nos ha enseñado que las mujeres podemos ser vulneradas. Entonces, a nosotras las mujeres también nos han enseñado eso. ¿Sí? Es por eso que muchas veces sí pasamos por alto muchas de estas conductas, porque sí nos han enseñado, o sea, realmente ese es el tipo de frases que utilizaban con nosotras. Incluso uno que es una de las frases que yo más aborrezco y que es tan común con las usuarias, que les dicen, no, pues es que yo sí llevo mucho tiempo viviendo violencia en mi relación, pero pues yo se lo comenté a mi familia y me dijeron, es tu cruz. Así nos crían. ¿Sí? O sea, esperando que toleremos muchísimos tipos de violencia. Y luego ahí está la parte como pues interesante, ¿no? También, porque si nos crían con este pensamiento de que tenemos que tolerar muchos tipos de violencia, pero al mismo tiempo se nos juzga si lo hacemos, si lo aceptamos. Claro. Sí. Si te vas de una relación así, bueno, creo que va cambiando un poco, ¿eh? Antes sí, definitivamente, incluso los matrimonios era de te casas, y así llueve a truene, relampaguee, sí, claro. Llegas al fin de ese matrimonio hasta que la muerte los separe. Sí. Actualmente yo creo que esa misma conciencia de saber reconocer donde uno no está bien, a veces otras veces sí las separaciones se dan por otros factores, pero bueno, a lo que iba es que, mira, hasta me quedé acá en la luna. A lo que iba es que creo que se sigue normalizando porque generación tras generación se ha visto eso. Hay muchas familias todavía donde vimos o vieron agresiones dentro del núcleo y pues creces pensando, es lo normal. Claro. Así trataban a mi mamá, así trataban a mi papá, es lo normal, ¿no? Sí, y no solamente como así trataban a mi mamá, así trataron a mi abuela y a la mamá de la abuela y nos podemos poner a contar generaciones, sino también incluso en nuestra propia historia, sí, creo que siempre es interesante hacer el ejercicio de en cuántas relaciones realmente hemos vivido eso. ¿Sí? Y eso también forma parte de ese sistema de creencias que nos vamos forjando. ¿Hay algún perfil de mujeres, me voy a concentrar ahora en el género, de mujeres que, no sé, tuvieron alguna carencia emocional y eso las haga más dependientes a esas relaciones? Bueno, esa es una pregunta muy compleja, ¿sí? Porque evidentemente una persona, una mujer que haya crecido como en un sistema familiar estable, pero estable en todos los sentidos, ¿no? Probablemente
pueda llegar a ser un poco menos vulnerable a sufrir violencia. Pero hay un término que nosotros utilizamos mucho y que creo que se debe popularizar más, que es el término de interseccionalidad. Esto hace referencia a que hay ciertos factores que vuelven a una persona más vulnerable a vivir algún tipo de violencia, ¿sí? Y esto, obviamente, el ser mujer, ¿sí? El ser de los sectores más vulnerables de la población, como lo es las infancias, adolescencias y la tercera edad, las personas con discapacidad, las personas que tienen pues un nivel educativo menor, las personas que no sé, de comunidades rurales o pertenecientes a grupos originarios. Todas estas son factores sociales, económicos, que las predisponen por cuestión de interseccionalidad a vivir muchísima más violencia. Okay. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, una niña, mujer de 10 años que vive en un ambiente urbano, en una escuela privada, probablemente tenga menos probabilidad de vivir violencia que una mujer, una niña que vive en un ambiente rural, que pertenezca a un grupo originario y que además tenga discapacidad. Esa niña muy probablemente va a vivir situaciones de violencia. ¿Sí? Sus derechos van a ser vulnerados como con más probabilidad. Y esto creo que traspasa incluso estas cuestiones que tienen más que ver con situaciones emocionales en este momento. La realidad es que estadísticamente todas las mujeres tenemos pues esa vulnerabilidad a ser violentadas de alguna manera, sin importar cuestiones de crianza, cuestiones de estado emocional, cuestiones de estudios o estrato socioeconómico. Todas las mujeres, por el hecho de ser mujeres. Así es. ¿Qué hay de la codependencia o dependencia? No sé, yo me he topado con de pronto psicólogos que me dicen, no es codependencia, es dependencia, o sí es codependencia. Bueno, el término, sí sé, sí soy consciente, no soy feliz aquí, sí me está agrediendo, híjole, ya no puedo con los celos, quiero recuperar mi vida, pero no puedo. Sí. ¿Por qué? Pues eso sí, creo que ya, el hecho de vivir violencia, creo que sí es una cuestión más de factores probablemente externos a una mujer, pero el hecho de quedarse en una relación violenta probablemente pueda depender de este tipo de factores como los que mencionas, ¿sí? Como codependencia o dependencia, dependiendo del autor al que leas, le va a poner un nombre. Ajá. Pero sí creo que el permanecer en una relación violenta sí probablemente responde más a cuestiones emocionales, pero no solamente eso. Sí, porque luego también son cuestiones de redes de apoyo, por ejemplo, son cuestiones de dependencias económicas, son cuestiones de miedo incluso. ¿Sí? Y eso también tenemos que tomarlo en cuenta. No solamente, si una mujer se queda en una relación violenta, no solamente es porque sea codependiente. Tenemos que evaluar realmente como todo el panorama que rodea a esa ¿Qué es lo mujer? Que la ata, verdad? Exacto. O la detiene a hacer otra vida. Claro. Sí, porque no es sencillo. No es sencillo dejar una relación así. No, me imagino que no. Y muchas de las veces es como un patrón, ¿no? O sea, ya vienes de relaciones del tipo y vas a otra relación igual. Otra cosa que te iba a preguntar, ¿cuáles son las señales de alerta para las personas que todavía no han logrado detectar si la relación es sana o no lo es, o es tóxica, ahora que está tan de moda el término? Sí, ese es uno de los términos que la verdad es que más conflicto me generan a mí, porque en realidad se me hace muy violento hacia la mujer, porque generalmente se utiliza hacia la mujer. Sí, no, yo aquí me refería a la relación. Sí. Pero bueno, también ese es otro tema, pero señales de alarma, yo pienso que son todas esas, de verdad. Tomen su violentómetro, luego el instituto también tiene un diseño muy bonito, ahí se los haremos llegar, porque son todas esas señales de alarma que podemos observar, que generalmente tienen que ver con más cuestiones de violencia psicológica, ¿sí? Que tienen más que ver con cuestiones de tal vez de hacernos dudar de nosotras mismas, tal vez de aislarnos, tal vez de cuestionarnos, tal vez de esos celos excesivos gestionados a través del control. Todas esas son señales de alarma. Es que muchas veces pueden pasar desapercibidas, pero creo que sí, como te decía, es bien interesante hacer el ejercicio de ver esa herramienta y ver, en mi relación, ¿qué situaciones de estas he vivido? Ajá. Sí, o sea, pero la recomendación, por ejemplo,
vámonos como a la realidad de una pareja que está, alguien que nos está escuchando en este momento y se está empezando a identificar. La pregunta es, si están en la dinámica del noviazgo, le hizo una broma hiriente y ya sabe, ya lo detectó, ya leyó el violentómetro, ahora sí. ¿Sabes que esta broma no me gusta? Ajá. No me gustó. Digo, ese no es motivo tampoco para acabar la relación, ¿o sí? Bueno, yo pienso que depende. Ajá. No, porque también hay como de bromas hirientes a bromas hirientes. Sí puede ser muy pasada. Exacto, exacto, ¿no? O sea, si ya tiene que ver como con cuestiones mucho más profundas, pues yo sí diría, pues... ¿Te atreves a jugar con eso? Exacto, claro. Pero también creo que uno de las cuestiones que se tiene que hablar en este tipo de relaciones es el aprender a poner límites. Ok, perfecto, diste en un buen punto. Detecto que esta situación no me está haciendo sentir bien, me hizo sentir vulnerada, me hizo sentir mal, me dolió. Ok, voy a poner aquí un límite. ¿Sí? ¿Por qué? Porque luego trabajamos mucho nosotros en el instituto esa parte de enseñar a poner límites, entendiendo que no podemos controlar lo que hace la otra persona, pero sí lo que yo tolero. ¿Sí? Entonces es bien importante como decir, ok, yo no estoy dispuesta a tolerar esto. Si tú, como mi pareja, como mi vínculo relacional, estás dispuesto a respetar ese límite, ok, entonces podemos seguir siendo pareja, crecer como pareja, pero si no, pues entonces sí es una señal de alarma, ¿no? Porque una persona no respetaría un límite que no debe ser negociable, como lo es el ejercer cualquier tipo de violencia. Ese yo pienso que es una de las principales señales Me de alarma. encantó ese punto, de verdad que lo destaco mucho ese punto porque creo que hace la diferencia en el noviazgo. Sí, definitivamente, el noviazgo es precisamente para conocer a la otra o el otro y en dado caso, dependiendo de la edad, de las circunstancias, de las situaciones, tal vez escalar a algo más formal, digamos. Pero desde jovencitos, si sabes lo que no te gusta y puedes hablarlo directamente, oye, no me gusta que me hables así, oye, no me gusta que me limites de ir con mis amigos, oye, esto, y la otra persona no responde receptivamente a esos planteamientos, definitivamente tú puedes decir, entonces no, entonces la relación no se me está acomodando, no va a fluir. No es lo que busco. Exacto. Y no es algo que a mí como persona me va a hacer crecer, por lo tanto no puede crecer esta relación. Sí, y creo que sí es bien importante. Y sobre todo, yo creo que los límites son una de las bases de todas las relaciones humanas. De todas, no nada más de amorosas, ¿verdad? No, exacto, sí. Porque es como... O sea, es tanto para la pareja como los amigos, amigas, compañeros, compañeras de trabajo, hacia los papás, hacia los hijos, hacia los vecinos incluso. O sea, los límites tienen que estar hacia todas las relaciones que establecemos. Y hay que establecer como bien esa diferencia y sobre todo nosotras tenerlas claras de cuáles son mis límites negociables y cuáles son aquellos que definitivamente no estoy dispuesta a negociar. A ver, algunos ejemplos. ¿Cuáles pudieran ser negociables y cuáles no? Ya depende de cada persona, pero para que se den una idea. Por supuesto, eso es una cuestión como bien personal o que se debe de hablar como dentro de la relación. Pero los límites que bajo ninguna circunstancia deben ser negociables, o sea, ni siquiera los vamos a poner sobre la mesa, son todos aquellos que violentan la integridad de una persona, ya sea su integridad física, su integridad emocional, su integridad económica, su integridad sexual. Nada que violente a una persona va a ser negociable. ¿Sí? No debe ser. ¿Sí? Porque entonces lo que estás haciendo es una cuestión ya violenta. ¿Sí? ¿Y qué es negociable? Pues todo lo demás. Cuestión de tiempos, cuestión de horarios, cuestión de planes a futuro, todo eso puede ser negociable. Claro. Pero las cuestiones que son como inherentemente violentas, eso no debe ser negociable bajo ninguna circunstancia, ninguna relación. Así es. Otra cosa que yo también les quisiera sugerir, y aquí Karen, pues a ver si me apoya la idea, es las redes de apoyo, precisamente, porque... Sí, claro. De pronto luego cuando estás en la relación estás pero enamoradísima, pero lo ves tal vez perfecto, pero no sabes si estás viendo con neblina o claramente, y tal vez el que tengas todavía ese grupo de personas que te aman, que te acompañan y que pueden estar escuchando cómo avanza tu relación, hasta, claro, hay cosas privadas de pareja, por supuesto, lo sé, pero es importante que no te aísles de todos y pongas todo en la canasta de la relación, sí, ¿no? Porque luego le dedicas todo tu tiempo, toda tu energía a la relación, te sales de tus grupos de amistad, familiares, y eso te hace estar más aprensiva, más apegada a una relación que no sabemos si va a prosperar.
¿Qué dices, Karen? Yo pienso, tocas un punto muy importante, que son las redes de apoyo, que es algo que nosotros siempre en el instituto tratamos de tomar en cuenta. De hecho, es uno de nuestros lemas, somos tu red de apoyo, porque es esencial para que una mujer pueda salir de una situación de violencia de cualquier tipo. Las redes de apoyo son esenciales. Si una mujer no tiene unas redes de apoyo sólidas, es muy complicado que pueda salir de esa situación de violencia. Ahora, en el contexto del noviazgo, sí creo que tenemos que analizar como un poco la situación, porque claro, hay una etapa durante el noviazgo en el que sí se da como esta cuestión de, ok, tú y yo nos conocemos, nos estamos conociendo, entonces como de alguna manera nos encerramos el uno en el otro. Pero yo pienso que ahí sí es, no sé, como muy cuestionable tal vez, porque la realidad de las cosas es que la violencia aísla. Entonces, si vemos a una persona que realmente como que ya tal vez pasó esa etapa de enamoramiento, de querer estar todo el tiempo con esa persona y se está empezando como a aislar, a cortar esas redes de apoyo con amigos, amigas, colegas, familia, entonces eso para mí como terapeuta sería una señal de alarma de que es una mujer que está viviendo violencia, porque se está aislando, porque la violencia es lo que hace. Aísla. Entonces también para las personas que no estén en esa situación, pero ya les hizo clic de pensar en una amiga, amigo, que dices, híjole, se me hace que sí, compártale el capítulo y también pues es importante seguirlos, pues sí acercándose, ¿no? Hasta donde claro, permitan, porque exacto. también luego pues, si te dicen, oye, no quiero salir contigo, pues bueno, Sí, tampoco, sí, tampoco te vas a aferrar. Sí, no estarle diciendo quiero salir contigo todos los días. Sí. No, pero sí yo pienso que es muy válido y sobre todo a esto que mencionas, a aquellas personas que nos están escuchando que identifican esto en alguien cercano, en alguna mujer cercana, tal vez no decirle, ok, vamos a salir todos los fines de semana, pero sí decirle, amiga, entiendo que en este momento no nos podemos ver todas las semanas, todos los días, pero quiero que sepas que si en algún momento lo necesitas, estoy aquí. Sin juzgarte, sin cuestionarte, porque justamente por esta cuestión de que la violencia aísla mucho. Sí, entonces no queremos eso, no queremos como sociedad tampoco cortar esas redes que salvan vidas. Exacto. Sí, entonces sí, yo pienso que como amiga, ¿no? Sí lo diría, no tomarnos lo personal el hecho de que una mujer no quiera salir conmigo, una amiga no quiera compartir conmigo una tarde, sino más bien como verlo desde ese sentido un poco crítico de decir, bueno, no sé qué está viviendo ella en este momento, no sé, como decíamos hace rato, ¿no? O sea, realmente, aunque nos parezca sorprendente, pero hay mujeres que piden permiso. Y probablemente, ¿por qué piden permiso? Porque viven con miedo. Sí, entonces a eso me refiero con que la violencia tiende a aislar a las mujeres. Así es. Y no sé yo si esta amiga está viviendo su relación desde el miedo y tampoco puedo yo juzgarlo. Claro. Entonces, hacerle saber que estamos ahí, que seguimos siendo una red de apoyo, aunque ella tal vez no haya notado esta dinámica violenta en su relación o no esté preparada para afrontarla. ¿Qué consecuencias tiene la violencia en el noviazgo, además de todo lo que ya escuchamos? Que en los casos más graves, pues hemos visto en el país casos de feminicidio, sí, por señales de violencia que ya se daban en las relaciones, que se pasaron por alto, que no se atendieron a tiempo y que concluyen con un feminicidio. Pero, ¿qué otros estragos dejan las personas que atraviesan todo esto y les sacude la vida? Creo que híjole, como hay muchos tipos de violencia, hay muchos tipos de consecuencias, sí, pero las que más trabajo yo por mi formación, mi profesión, es la parte de las consecuencias emocionales de la violencia. Y eso también es algo que hay que considerar mucho. Incluso la violencia económica, por ejemplo, que pudiéramos pensar, bueno, no tiene por qué dejar mucho estrago psicológico, sí lo hace. Muchísimo, ¿no? El simple hecho de hacer dudar a una mujer que tiene la capacidad de controlar su propia economía es una consecuencia emocional de una violencia económica. Y así todas las violencias. Sí, yo pienso que de las consecuencias más importantes serían la parte emocional y la parte social también. Porque luego es como mencionábamos al inicio, o sea, sí le decimos mucho a las mujeres, bueno, identifica esto, pero también las juzgamos si se quedan ahí. Entonces también hay mucho estigma hacia la mujer que vive violencia. Y esa es de las principales consecuencias sociales que viven también. Así es. En resumen, ¿qué le pudiéramos decir a las personas para, no sé, se puede prevenir?
Yo creo que con lo de los límites, yo creo que eso queda cubierto, ¿no? El que escale a situaciones más graves. Prevenir, sí, en un contexto de una relación es prevenible, sí lo creo, justamente teniendo primero que nada nosotras bien claros cuáles van a ser esos límites negociables y cuáles no, y también sabiendo quizá poner o dar esas consecuencias cuando se transgreden esos límites. Uh-huh. ¿Sí? Y siendo como también actuando desde la congruencia, ¿no? De decir, bueno, yo tengo este límite y no voy a permitir esto en mi relación, uh-huh, porque si lo haces me alejo. Pero luego a veces, ¿qué pasa? Que no tenemos como esa congruencia y no lo hacemos, por lo tanto no hay consecuencia para el agresor o violentador y por eso es que lo siguen haciendo. Uh-huh. Y creo que en cuestión de prevenir que esa violencia escale, los límites pueden ser una opción. Y el otro es también identificar realmente cuáles son esas señales de violencia temprana, o sea, como que uh-huh, tienen más que ver con esto que decíamos. Sí. Identificarlo, o sea, realmente saber, porque a veces, te digo, tal vez nos parezca un poco increíble, pero no lo identifican. Es tema también de autoestima. Sí. El que te llegues a sentir poco valioso tú mismo como para querer pedir o recibir o exigirle al otro ese respeto y ese valor. Fíjate que sí, creo que es una cuestión que tiene que ver con la autoestima, pero la autoestima no entendida únicamente como de sí, yo sé que me quiero mucho y valgo mucho, sino también de cuestiones de autoeficiencia, por ejemplo, de autoeficacia. ¿Qué tanto yo creo que soy capaz de dejar una relación así? ¿Qué tanto creo yo que soy capaz de poner esos límites? Uh-huh. ¿Sí? ¿Qué herramientas tengo yo para alejarme de una relación violenta si estoy viviéndola, si ya la identifiqué? Uh-huh. ¿Sí? La autoestima es muchísimo más compleja de lo que se pareciera, no es solamente amor propio. Y eso es bien importante, el hecho de que una mujer esté viviendo violencia no significa que le falta autoestima, o sea, a final de cuentas el perder esa autoestima o que nuestra autoestima se encuentre como de alguna manera, pues no sé cómo decirlo, pero sobajada tal vez, es una consecuencia emocional de la violencia sistemática. Sí, entonces no sé si es tanto una causa, pero sí creo que es una consecuencia, la uh-huh, parte de la autoestima. Ahora, y ya para irnos despidiendo, pero no me quiero ir sin que al menos tengamos una guía de qué hacer. Ok, ya escuché el capítulo de Mente SOS Mente y Corazón. Si no me queda a mí, ya lo recomendé. Pero bueno, si ya lo escuché, si ya me identifiqué, si definitivamente ya dije, no, si esto sí está mal, esta relación pues está siendo dañina, ¿cómo sales de ahí? ¿Cuál es el primer paso? Pedir ayuda. Uh-huh. Yo sé que es una respuesta que pudiera parecer muy simple, pero no lo es, porque no es fácil. Sobre todo en este contexto que decíamos de que la violencia aísla y aliena a las personas, no es sencillo pedir ayuda, ¿sí? Pero sí el estar conscientes o reconocer aquellas redes de apoyo que tenemos, reconocer que realmente no estamos solas, reconocer que no tenemos la obligación bajo ninguna circunstancia de quedarnos en una relación violenta. Sí, yo sé que la conciencia social así nos lo dicta. Pero además ya vimos que se dan amenazas, sí, que todo, se da chantaje. Todo. Cuando están todavía con esas amenazas, uh-huh, es de que si me dejas me voy a matar o voy a hacer no sé claro, qué, o si no eres mía, no eres de nadie, ahora sí como en las novelas, sí, ¿no? En esos casos, ¿qué haces? ¿Vas con tu red de apoyo, con tu familia, denuncias, todo esto, no? Sí, dependiendo de la situación, sí creo que va, o sea, la solución podría ser desde alejarte, terminar esa relación, o desde poner límites hasta realmente como una cuestión, como mencionabas, una denuncia. Pero eso sí depende mucho del contexto de la relación. ¿Qué tan grave fue? Exacto, qué tan grave fue esa situación violenta que se ha estado viviendo. Pero creo que las redes de apoyo son esenciales para que una mujer pueda salir de una situación de violencia. Okay. Sí, y el apoyo psicológico también, que bueno, afortunadamente creo yo que aunque no nos damos mucho abasto como instituciones, sí hay
personas, institutos que podemos ayudar. Claro. Y la parte terapéutica es esencial también para salir de estas relaciones, porque a final de cuentas el vivir una situación o una relación violenta también se vuelve una situación traumática que deja consecuencias a nivel emocional. Entonces sí es bien importante también esa parte. Y las redes de apoyo de cualquier tipo, sean familiares, sean sociales, dentro de cualquier contexto en el que se encuentre una mujer que esté viviendo violencia, las redes de apoyo son esenciales. Muy bien. Pues fue una plática bastante provechosa, productiva, nutritiva. Creo que tuvo mucho provecho platicar contigo hoy, Karen, y estoy muy agradecida porque te voy a seguir invitando, ¿eh? Aquí me vas a firmar un contrato un convenio de colaboración, claro porque se ve que sabes mucho del tema, lo expresas muy bien. Y además yo creo que este tipo de temas no se tiene que resumir a un capítulo. Claro. Podemos hablar de autoestima, un solo capítulo, de celos, otro capítulo, de muchas más situaciones de violencia de otros tipos que vive sobre todo las mujeres, y creo muy, muy importante contribuir en la sociedad también con estos temas que son más comunes de lo que quisiéramos y de lo que muchos creen, ¿eh? Sí. Esto de la violencia en el noviazgo, de verdad, yo creo que muchas personas les va a hacer clic, se van a sentir identificadas o van a conocer a alguien que está atravesando por esto, porque sí es muy común. Creo que nos hace falta también atendernos personalmente, terapéuticamente todos. Sí, claro. Porque también pues las personas que estén cayendo en esas conductas violentas, pues atiéndanse para que un día puedan tener y ofrecer un amor sano, una relación sana, madura, de paz, ¿no? Las relaciones tienen que ser eso. Sí, y las dos personas puedan crecer dentro de esa relación también. Así es, no se trata de irle aguantando al otro. No. Qué mejor que maduráramos juntos, que buscáramos ayuda juntos, pero con compromiso, ¿no? Luego de, sí, vuelve conmigo, vamos a terapia y luego la dejo. Que también hay casos. De todo hay. Pero sí es un tema muy, muy complejo en el que, híjole, cada gajito es otra naranja completa. Pero sí, muchas gracias por la invitación. Yo sí celebro siempre estos espacios en los que se pueda hablar sobre estos temas y el perderle el miedo también a hablar sobre esto. Sí, como dices tú, es muchísimo más común de lo que pensamos. Así es. Muchísimo más común. Y aunque no lo manifestemos probablemente, pero creo que si hacemos el ejercicio de cuestionarnos, creo que todas las mujeres en algún momento hemos vivido una relación violenta. Sí, entonces, definitivamente sí. Y vale la pena como cuestionárnoslo desde una perspectiva crítica, ¿no? No criticona, no juzgándonos a nosotras mismas, pero sí crítica, decir, bueno, ¿en qué punto estaba en mi vida? ¿Por qué es que permití eso? ¿Por qué no supe poner límites en este momento? Y sobre todo, ¿qué voy a hacer en mis relaciones futuras para identificar y prevenir todo este tipo de situaciones? Así es, diste en un punto clave, la autorreflexión para que a futuro pues tengamos las relaciones que deseamos, que anhelamos, y hay que trabajar también en uno, ¿no? Porque si estás pidiendo algo, pues también que entregas. Sí, totalmente. Y bueno, para las mujeres, hombres también, sea el caso, que escuchando este capítulo se sintieron identificados, ya lo saben, busquen ayuda. De verdad, si tienen una amigo de confianza, platíquenle tan solo cómo se sienten para que pues al menos haya alguien que les vaya haciendo ese acompañamiento y no estén solos en esa situación. Y qué mejor que buscaran ayuda profesional con terapeutas como aquí la psicóloga. Sí, claro que sí. Bueno, pues gracias, Karen, y gracias también al Instituto Estatal de la Mujer, que nos prestó un gran elemento. Gracias. Y nosotros nos despedimos deseándoles que tengan un excelente día, recomendándoles también visitar la librería Ochoa, que nos presta este bonito espacio para crear este contenido. Sigan nuestras redes sociales y recuerden que cada miércoles estamos subiendo nuevo contenido. Si tienen sugerencias de temas que quieran que abordemos, que invitemos a algún psicólogo o psicóloga para hablar de temas específicos, déjenme sus comentarios, los voy a estar leyendo y por supuesto le daremos seguimiento. Así que gracias por su compañía, soy Isaura Retana y hasta la próxima.